Hola a todos, mi nombre es René Novoa, trabajo en Basic Health International en El Salvador. Es un honor para mí estar este día presentándoles a ustedes el uso de Twilio en un ambiente rural. Bueno, antes de comenzar, quiero decir que no existe ningún conflicto de interés entre mi persona y la marca que voy a mencionar en esta presentación, y el propósito de esto es poder ayudar a implementarles esto en sus proyectos de Redca. Antes de hablar un poco de la solución, debemos hablar de los antecedentes, y esto es la dificultad de recibir resultados médicos en zonas rurales. En muchas zonas rurales de Latinoamérica, en nuestro caso en Centroamérica, en El Salvador, existen problemas, ya que el acceso a la atención médica puede ser limitado debido a la distancia geográfica que hay entre las comunidades y los centros de salud. Y estas situaciones se van agravando cuando se trata de recibir los resultados de las pruebas médicas, ya que los pacientes pueden viajar largas distancias o caminar durante horas para obtener sus resultados. Aquí en El Salvador, en estos momentos que estamos en invierno, mayor es la dificultad de los y las pacientes para poder acercarse a las clínicas a obtener sus resultados, a dar su seguimiento, porque son largas distancias, porque las calles para salir del lugar no son las ideales, y el transporte público es bastante ineficiente, o tienen que caminar por bastantes horas, o no tienen la solvencia económica para poder utilizar un transporte público que los lleve a la unidad de salud para poder obtener sus resultados o el seguimiento de sus exámenes, ¿no? De sus citas. Por esto nosotros hemos implementado esto. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no obtener los resultados? Bueno, el retraso en el diagnóstico y el tratamiento, eh, la falta de un acceso oportuno a estos resultados puede retrasar el diagnóstico de las enfermedades, y esto conlleva complicaciones de salud. El tener un retraso en los diagnósticos complica la salud de los y las pacientes, especialmente en casos de enfermedades crónicas y contagiosas, y esto lleva a una insatisfacción con el sistema de salud, ya que los pacientes perciben esta ineficiencia y abandono de parte de los pacientes hacia el sistema de salud, y nos hace ver mal. Entonces, para esto se implementa Twilio en red. ¿Pero qué es Twilio? Bueno, Twilio es una plataforma de comunicación en la nube que permite a los desarrolladores de software agregar capacidades de comunicación como mensajes de texto, llamadas de voz y video, y mensajería para aplicaciones por medio de unas API. Conectando las API de Twilio a nuestras aplicaciones, podemos tener estos sistemas de mensajes de texto. Y en una aplicación web, en una aplicación convencional, nosotros debemos tocar el backend, tocar el código de nuestro programa para poder implementar un par de códigos que nos genera Twilio para poder crear nuestro sistema de SMS. Pero gracias a la integración que tiene Twilio y Redcap, se nos facilita, ya que gracias a esta integración permite a los usuarios enviar invitaciones a encuestas y notificaciones y alertas a los participantes por medio de mensajes de texto, llamadas de voz, y esto actúa como un conducto entre los dispositivos móviles de los participantes y el proyecto de Redcap. Esto es muy fácil. Vamos a ver un poco el paso a paso cómo conectar Twilio a Redcap. Primero debemos crear una cuenta o registrarnos en Twilio. Una vez nos hemos registrado, debemos crear una subcuenta dentro de nuestra cuenta de Twilio, y así poder separar diferentes proyectos. Si yo tengo diferentes proyectos en Redcap de los cuales quiero enviar SMS, debo tener una subcuenta para cada uno de estos proyectos. ¿Por qué? Porque así me facilita poder llevar un control de los mensajes de texto que estoy utilizando, cuánto es el costo que me ha generado enviar SMS a este proyecto en específico, y poder tener también un historial de cada proyecto de los mensajes enviados. Una vez que he creado la cuenta, debo ponerle un nombre, de preferencia el mismo nombre o un nombre que relacione al proyecto, y luego debo comprar un número de teléfono. Esta es una opción de comprar un número de teléfono de los Estados Unidos. Comprar un número de Estados Unidos tiene la opción de poder utilizar voz, SMS, mensaje multimedia y fax. A diferencia de comprar un número en Latinoamérica, y pongo el ejemplo de Ecuador, pongo el ejemplo de Argentina y de El Salvador, que estos países sí puedo comprar un número de teléfono, pero estos no son capaces de enviar SMS ni mensajes multimedia, sino únicamente utilizarlo como voz y fax.
y esto me dificulta poder implementar el proyecto. Así que, ¿qué hicimos nosotros? Compramos un número de Estados Unidos y enviamos mensajes por medio de este número. Entonces, no hay ningún problema. Enviar un número con un número de Estados Unidos a El Salvador sí me genera quizás un poco más de gasto, que lo voy a mencionar al final, pero no tiene ningún problema. Siempre puede enviar mensajes de texto. Cuando hemos creado nuestra cuenta, cuando ya hemos comprado nuestro número, nos vamos al dashboard de Twilio y aquí nos va a dar la información de nuestra cuenta. En lugar de crear un código, porque si yo lo hago por medio de otra aplicación, debo decirle qué lenguaje de programación estoy utilizando, me genera un código y esto lo debo copiar, como lo decía anteriormente en mi programa. Twilio me genera un ID, un token y un número de teléfono, que son los que yo voy a utilizar para conectarlo a RedCap. Me voy al proyecto de RedCap donde quiero implementar el envío de SMS y activo la opción de Twilio. Ojo, esto solamente lo puede hacer aquel usuario que tiene permisos de administrador de RedCap. Si tú no eres administrador de RedCap, tienes que solicitarle al administrador de RedCap que te active la opción de Twilio para enviar SMS. Una vez lo activamos, nos aparece esta pantalla donde nosotros debemos activar la opción de Twilio y debemos poner los datos que nos mostró Twilio en el dashboard. Así de fácil. Vamos al dashboard, copiamos el ID de la cuenta, copiamos el token, copiamos el número de teléfono que hemos comprado, los pegamos en RedCap y guardamos. Sencillo. Ya quedó listo. Si todo está bien, se va a poner en color verde la opción de Twilio. Y esto porque, como mencioné en un inicio, si nosotros compramos un número de teléfono, tiene que ser utilizado específicamente para un proyecto. Por eso les decía de tener diferentes subcuentas. Si este número de teléfono que yo estoy utilizando para este proyecto lo quiero implementar en otro proyecto, RedCap me va a dar un error y me va a decir que ese número ya está siendo utilizado por otro proyecto de RedCap. Entonces, por eso les mencionaba que es importante tener en Twilio diferentes subcuentas con cada número de teléfono para poderlo implementar en RedCap. Bueno, una vez lo hemos activado, nos va a pedir un par de configuraciones. Si utilizamos la opción de voz, nos va a pedir qué voz es la que de nuestra preferencia. Nos está preguntando Twilio para qué lo vamos a utilizar, si para enviar mensajes para encuestas, enviar alertas y notificaciones. Nosotros seleccionamos esto y guardamos. Y ahora nos vamos a nuestro RedCap y me voy a ir al RedCap para que veamos. Aquí tenemos las notificaciones. Debemos crear una notificación como lo hacemos convencionalmente, así cuando vamos a enviar alertas vía correo electrónico, creamos nuestra alerta y le ponemos la condicional. Bueno, en este caso es un formulario de cáncer cervicuterino y yo estoy diciendo quiero que se envíe esta alerta, que se envíe este mensaje de texto cuando el formulario sea completo, únicamente cuando el formulario se ha guardado como completo, o sea que todos los datos están ahí, y cuando se cumple la siguiente condición, en este caso que el resultado de BPH sea 2, ¿y qué es 2? Es negativo. ¿Por qué? Porque yo no voy a enviar el mismo mensaje a las pacientes positivas que a las pacientes negativas. Entonces creo dos alertas diferentes, uno para las pacientes negativas y otro para las pacientes positivas, y porque el mensaje va a cambiar, ¿no? Y así le puedo añadir la lógica que nosotros necesitemos para enviar este mensaje. ¿Cuándo quiero enviar este mensaje? Bueno, inmediatamente o el siguiente día o solamente una vez. Eso es lo que nosotros vamos a poner en el paso 2, como ya conocemos hacerlo, cuántas veces queremos enviarlo, y aquí viene lo que va a cambiar. En el paso 3, nos dice, por defecto nos aparece que es un correo electrónico, y una vez que esté activado Twilio ya nos va a permitir seleccionar la opción de SMS o llamada de voz. Y aquí nos pregunta, bueno, ¿quién va a recibir este mensaje de texto? ¿Qué número de teléfono? Y aquí nosotros vamos a poder seleccionar aquellas variables que tengan los números de teléfono. Y para esto me voy a mover un poco al diseño de mi formulario. Y bueno, aquí tengo el número de teléfono. Entonces, el número de teléfono puede ser, si ustedes pueden trabajar con validación, yo aquí he creado una validación de número de teléfono, por defecto es un número de teléfono de Estados Unidos. Ustedes pueden trabajar validaciones y crear una validación para un número de teléfono de su país, pero si no están familiarizados con esto, pueden utilizar una opción que sea integral, y puedo poner el número de teléfono. Ojo, tiene que ser íntegro. Esta es la opción que tenemos que utilizar, y en mi caso yo he puesto que esto tenga un char limit de 8. ¿Por qué? Porque los números de teléfono de El Salvador tienen 8 dígitos. Una vez ahí,
yo tengo otra variable donde está confirmar nombre. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque como es un número internacional que yo he comprado para que envíe mensajes a El Salvador, tiene que tener el prefijo del país. Más 503 en el caso de El Salvador, para que el número de teléfono de Estados Unidos reconozca que está enviando un mensaje internacional. Entonces yo he creado otra variable que se llama un confirm number, que está oculto. Si ustedes ven aquí, siempre es un integral que está oculto y que tiene un set value que antepone el 503, el código de país de El Salvador, y copia el número de teléfono que he puesto en la variable anterior. Una vez eso, ya voy a tener el número de teléfono y me voy nuevamente a las alertas. Y dentro de la alerta es lo que me pide aquí. Bueno, ¿cuál número? Y ven, solamente me van a aparecer variables que cumplan con las condiciones de un número de teléfono. Entonces, o tengo el número de teléfono o tengo el confirm number, que es el que antepone el 503, que es el que yo voy a utilizar. Selecciono esa opción y ya puedo poner el mensaje que yo quiera. Ustedes aquí pueden poner o prevenir que ciertos datos de identificación de la paciente vayan o no vayan. Esto depende de ustedes. Sí es importante que el paciente esté seguro que los resultados que está recibiendo son sus resultados y hay que encontrar una forma para que él pueda saber que son sus resultados. Pueden utilizar el ID, el número de cédula, si así lo desean, pueden utilizar un número y decirle, bueno, a usted le va a caer un mensaje, este es el número que le identifica a usted como paciente y cuando reciba sus resultados verifique que ese número sea el código que le corresponde a usted. Podemos crear un par de opciones para poder estar seguros y que el paciente esté seguro que los resultados que están recibiendo le corresponden a él. Ejemplo de un mensaje, paciente con el ID, mando a llamar el ID de mi base de datos, queremos informarte que tus resultados de BPH son, mando a llamar los resultados de BPH y es importante recordarte que tu próximo control es en tantos días. Aquí puedo trabajar yo con mi mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo, como les decía anteriormente, tengo que separar mensajes positivos y mensajes negativos porque no le voy a enviar lo mismo a los pacientes. Regreso a mi presentación y este es un ejemplo de un negativo. Ministerio de Salud informa que el resultado de BPH a la usuaria con número de DUI tal es negativo. Es necesario realizarse su siguiente prueba en 5 años en la unidad de salud que le corresponda. Y cualquier duda, llame a este número. Este es para una paciente positiva. Le dice lo mismo, pero le dice que ha sido procesado su resultado. No le dice que su resultado es positivo. Para recibir su resultado debe acercarse a la unidad de salud y mando a llamar de mi base de datos qué unidad de salud le corresponde a la paciente. Cualquier duda o consulta puede llamar a este número de teléfono y le recordamos que sus resultados serán entregados exclusivamente en el centro de salud. Entonces yo tengo dos alertas, una para positivos y una para negativos, y así podemos tener diferentes alertas, pero sí tenemos que separarlos. Lo bueno de esto es que tenemos también un notification log dentro de RedCap. Podemos ver a qué horas y cuándo se enviaron los mensajes de texto. Aquí nos aparece el ID de las pacientes, nos aparece el número de teléfono donde se envió. Y si me voy nuevamente al navegador, en Twilio, yo puedo ver, por ejemplo, este es el cuánto he gastado. Bueno, yo mandé mensajes de texto y mandé uno. Y me costó 0.0729. Entonces con esto yo puedo tener una idea de que, bueno, aquí se envió un mensaje este día a esta fecha a un número de El Salvador con esta compañía y costó 0.07 centavos. Entonces, tanto en RedCap como en Twilio nosotros podemos tener un control de los mensajes que hemos enviado y esto es importante para poder ver los costos que nos está generando esto y poder tener un control si realmente recibió o hubo un error para que el paciente no haya recibido su SMS. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, el acceso remoto. Los pacientes pueden recibir sus resultados de pruebas médicas sin tener que viajar largas distancias a la unidad de salud más cercana, como lo mencionamos al inicio. La privacidad. Los resultados se envían directamente al teléfono del paciente, lo que garantiza la confidencialidad de la información médica. Tenemos que hacer bastante hincapié en la privacidad de los datos que vamos a enviar por SMS. Ahorro de tiempo y recursos. Bueno, se reduce la necesidad de que los pacientes visiten físicamente las unidades de salud, lo que ahorra tiempo y recursos tanto para los pacientes como para el sistema de salud. Y mejora la adherencia, al recibir los resultados de manera más rápida y conveniente.
¿Cuáles son algunas ventajas? Bueno, la accesibilidad. Las plataformas de mensajes de texto son accesibles para una amplia gama de personas, incluidas aquellas que no pueden tener acceso a Internet. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos haber enviado por medio de una API de WhatsApp, que es un poco más barata, poder enviar WhatsApp a los pacientes para darles sus resultados, poder crear un chatbot con las pacientes para que ellas puedan estar interactuando. Pudimos haber creado una plataforma, una aplicación web donde las pacientes podían meter su fecha de nacimiento, su número de identidad y ahí poder tener un log de sus resultados, pero estamos hablando de zonas rurales donde las pacientes y los pacientes no tienen acceso a Internet. Entonces, la idea es generar una plataforma que sea gratuito para ellos para poder recibir los resultados. Costo-eficiencia en comparación con otros métodos de comunicación, las llamadas telefónicas o visitas presenciales, esto puede ser un poco más barato. También la escalabilidad. Este enfoque puede escalarse fácilmente para llegar a más pacientes en áreas rurales y urbanas y después podemos implementarlo a gran escala. Y el registro y seguimiento. Los registros de los mensajes enviados pueden ayudar en el seguimiento del progreso del tratamiento, lo que les mencioné anteriormente. Vimos que el paciente recibió su tratamiento y ya podemos empezar con el seguimiento. Algunas de las desventajas son las barreras tecnológicas. Algunas pacientes pueden no estar familiarizadas con el uso de teléfonos móviles o pueden no tener acceso a ellos. Sí, nos tocó un par de casos de pacientes que decían, mire, yo no tengo teléfono, pero mi vecina tiene. ¿Puede entrar? No puede entrar al estudio porque queremos la mejor privacidad. No queremos que la vecina vaya a recibir los resultados de los exámenes del paciente. Mire, yo no tengo número de teléfono, pero mi hijo tiene. Entonces, tenemos que valorar bastante eso para zonas rurales. Que el paciente realmente sea quien que tenga acceso al número de teléfono. La fiabilidad de la conexión. En áreas rurales, la cobertura de red móvil puede ser irregular y esto puede afectar el proceso. Y la seguridad de los datos. Otra vez, énfasis en esto. Se debe tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad y privacidad de los datos médicos transmitidos a través de mensajes de texto. Tenemos que estar seguros antes de empezar con esto, estar seguro y repetirle el número de teléfono que el paciente nos ha dado, estar seguro que ese es el número de teléfono que vamos a enviar y tomar un par de medidas adicionales para garantizar que el mensaje sea enviado a la persona correcta. Otras consideraciones adicionales que tenemos que tomar son que es importante garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los pacientes. Es un tema que tenemos que tomar en cuenta siempre y con el que tenemos que tener bastante cuidado. Además, se debe educar a los pacientes sobre el uso de la plataforma y la importancia de proteger sus datos personales. Sí hay que darle una pequeña charla, mire, usted va a recibir sus resultados por medio de SMS, los va a ver aquí. Muchas veces las pacientes, cuando les llamábamos para darle seguimiento, nos decían, mire, no sé si me cayó, no puedo utilizar eso. Entonces sí tenemos que educar a los pacientes sobre cómo utilizar esta plataforma. Y lo último es la implementación de la plataforma. Debe ser acompañada de un plan de seguimiento y evaluación para medir su impacto y realizar ajustes cuando sea necesario. Nosotros, ¿qué hacíamos? Se enviaba el SMS a la paciente cuando ya cumplía todos los criterios de la alerta y 72 horas después se les llamaba para confirmar si realmente recibieron el SMS. Queremos saber qué entendió que decía el SMS y cuáles son los pasos a seguir. Y aprovechamos a hacer una encuesta de satisfacción para ver qué tan seguros o qué tan seguros sentían que eran los mensajes, cómo sentían la privacidad y si estaban de acuerdo con recibir los resultados así. Lo bueno es que tuvimos bastante aceptación de parte de los pacientes de las zonas rurales con este método. Evitaron caminar por largas horas para llegar a la clínica, evitaron gastar para llegar a la unidad de salud simplemente por recibir sus resultados. Bueno, les pongo el ejemplo, en el caso de pacientes con VPH negativo, se tiene que tamizar dentro de 5 años. Entonces, la paciente llegó, en el mensaje se explica todo eso, que no tiene que llegar. Nosotros podemos enviar alertas también para informarle al paciente que no olvide que su cita es dentro de 5 días y que reciba un SMS y no vaya a perder su cita, en lugar de estar visitando a los pacientes para recordar esto. En muchas clínicas rurales hay tantas pacientes que ven el personal de salud que es un problema poder estar al pendiente de todos los pacientes y esta es una herramienta que realmente
ayuda al personal de salud para poder tener un mejor control de esto. Y para finalizar, simplemente quiero enseñarles un poco la tabla que les mencioné de los números. Ya les mencioné el log de Twilio, cuánto puede costar enviar un SMS desde un número internacional, o sea, un número comprado en los Estados Unidos hacia El Salvador, y si yo utilizar un número local, un número que compré dentro de Estados Unidos para un número dentro de Estados Unidos, también es mucho más barato, me cuesta 0.0079 centavos. Entonces esto es algo que cada país debe evaluar y revisar las tablas de Twilio. Ellos van actualizando esto para ver si hay un número que sea local, que sea capaz de enviar y que nos salga un poco más económico. Bueno, muchas gracias. Si tienen cualquier duda o consulta, en este momento en la sección de preguntas y respuestas les puedo ayudar, o les dejo mi contacto para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.